Buenos días, bienvenidos todos a esta sesión Frame del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Hoy tenemos afortunadamente a Sandra Hermida, la productora de la Sociedad de la Nieve, y esperemos que nos aclare todos los aspectos interesantes y no interesantes de la producción de un proyecto de la magnitud y del éxito, tanto de crítica como de asistencia a la sala, como la película de José Antonio Bayona, ¿no? Entonces, me gustaría empezar directamente, Sandra, si no te parece mal, el origen de esta película, ¿no? En La Sociedad de la Nieve. ¿Cómo se produce ese acercamiento? Creo que hay un libro que recoge la experiencia de los supervivientes. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo se desarrollan los acontecimientos? Bueno, lo primero, encantada de estar aquí. Siento haber llegado la última. Bueno, yo soy una de las productoras, somos dos. En realidad somos tres, porque J es productor también. J. Bayona es productor, pero sobre todo Belén Atienza. Llevamos los tres juntos desde el orfanato, pero Belén ha sido su productora en todos los proyectos, no solamente los que ha hecho en España, que es mi caso, sino en todos, también los que ha hecho fuera. Pues la historia de la Sociedad de la Nieve es una historia larga, en nuestro caso, porque nosotros cuando hacíamos lo imposible, que yo siempre mido lo imposible, y el momento en el que leí La Sociedad de la Nieve, bueno, lo cuento ordenado, nosotros cuando estábamos desarrollando lo imposible, o sea, cuando estábamos en aquel momento en Barcelona con María Belón, que es la protagonista real de lo imposible, y con Sergio G. Sánchez, que era el guionista, dándole forma, Belén, J. y yo, a cómo contar la historia de María y su familia y del tsunami del 2004, J, buscando libros de experiencias de supervivientes, encontró La Sociedad de la Nieve, que se acababa de publicar por aquel entonces, y estaban justamente Pablo Bierzi y Canesa de tour por España. No les vio, pero yo creo que les oyó en la radio algo, y compró 5 ejemplares, uno para cada uno, y yo leí La Sociedad de la Nieve, sé exactamente cuándo, porque lo leí embarazada de mi hija, que acaba de cumplir 15 años, entonces tengo en la medida súper clara. Entonces lo leímos y nos impactó mucho. De hecho, Lo Imposible se llama Lo Imposible por una frase que se dice en La Sociedad de la Nieve, que se dice en el capítulo de Canesa. La Sociedad de la Nieve es un libro que son como 17 capítulos, uno por superviviente, que eran 16 supervivientes, que nosotros conocimos a 15, pero nos faltó uno, que era Javier Metol, porque murió en el transcurso, desde que leímos el libro hasta que activamos la película, y todo coordinado y escrito por Pablo Bierzi, que era un compañero de algunos de ellos del colegio. Nosotros, cuando leímos el libro, nos impactó mucho como otras historias, y realmente fue un libro muy referencial en lo imposible, no solo por el título. Entonces, desde que lo leemos en el desarrollo, pasan 2 años hasta que estamos acabando de rodar la película. El rodaje de Lo Imposible fue muy largo, con parones. El último plano del rodaje de Lo Imposible, que duró más de un año, parando, era el plano en el que Tom Holland, los que hayáis visto la película, no sé si os acordáis, cuando llega la ola en la piscina, él salta. El plano que dentro de la piscina, o sea, él salta un año antes, y el plano de dentro de la piscina es un año después. No es normal que el agua distorsiona, y es en las piscinas Picornell, las piscinas de saltos de Barcelona, de las Olimpiadas del 92. Entonces, estábamos rodando ese último plano y estábamos negociando, Belén estaba cerrando el acuerdo con el abogado de los supervivientes. Entonces, y ahí mi hija tenía 1 año y medio. Entonces, para que tal, pues acaba de cumplir 15. Casi hay un solapamiento, ¿no?, entre el proyecto y el otro. Y bueno, comentas que es coproducido por Belén Atienza y tiene el respaldo también de la plataforma Netflix. Es que también La Sociedad de la Nieve no solo marca un cambio, marca parte de nuestra historia personal, porque claro, pues teníamos 36 años, tengo 52, han pasado muchas cosas en nuestras vidas, sino también va muy de la mano con el cambio de la producción cinematográfica a nivel mundial. En aquel momento nosotros hicimos lo imposible, conseguimos una gran financiación para el proyecto, teniendo en cuenta que era la segunda película de J, la primera había sido El Orfanato, era una película pequeña que había tenido mucho éxito en España y en el mundo, pero no conseguimos
lo que queríamos hacer con Lo Imposible inicialmente, que era que fuera una historia en español de una familia española. Los que hayáis visto la película es increíble y están Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland, entre otros. Pero es una película de una familia inglesa en el tsunami, porque necesitábamos que fuera en inglés para conseguir que esa producción independiente se financiara con la financiación que necesitaba para realizarla, que era un presupuesto muchísimo mayor que el del orfanato. Lo que sí que teníamos claro con La Sociedad de la Nieve, lo que sí que tenía claro Jota y teníamos claro era que la queríamos hacer en español, que era una historia latina, que era una historia de un grupo, de un avión con 45 personas entre tripulantes y pasajeros, que eran mayormente uruguayos, pero bueno, que por lo menos eran latinos y queríamos que se hablaran en español y que los actores fueran desconocidos. Esos dos elementos dificultaban mucho la financiación de un proyecto de esa escala y ese nivel, pero en realidad no se tardó tanto por ese motivo, sino porque desde Lo Imposible hasta La Sociedad de la Nieve a todos nos han pasado muchas cosas, especialmente a Jota, han surgido otros proyectos, ha hecho otras cosas, y también tenía el hándicap la película de volver a contar una historia que ya estaba contada, que no era volver a contarla, porque si hay algo que descubres, os recomiendo mucho el libro de Pablo Bierzo, La Sociedad de la Nieve, mucho para regalarle a vuestros padres, a vuestras madres, para leerlo vosotros. Es un gran libro sobre un poco el sentido de la vida y la camaradería y la amistad y la supervivencia y lo que somos como seres sociales. Pero claro, era... Cuando tú lees La Sociedad de la Nieve descubres que crees que sabes mucho sobre lo que les pasó hasta que lees el libro. Yo que me he criado con Vivens, es que yo soy del 72, que es el año donde les pasa a ellos esto. Era un libro esencial. Hasta que no lees La Sociedad de la Nieve no descubres que en Vivens está contado solo una parte y que queda mucho por contar, pero darle forma en forma de película a cómo enfrentarte de nuevo a contar esa historia, por qué contarla y cómo contarla, es una cosa que ha llevado un proceso de maduración muy largo, y de la mano de eso la industria cinematográfica ha cambiado muchísimo. Entonces pasamos de ver cómo financiamos una película en castellano sin actores conocidos en su momento de manera independiente, mientras que maduramos cómo hacerlo, a darnos cuenta que realmente para hacer una película de ese tamaño con esas circunstancias lo teníamos que hacer de la mano de una empresa como Netflix, porque porque el valor de las películas, o sea, la asistencia a las salas cinematográficas ha cambiado mucho en estos años, hacen que una serie de proyectos, que el riesgo sea muy grande, que los proyectos mainstream tengan unas características muy determinadas, que el mundo de las franquicias funcione de una manera, y de repente tenía otro tipo de dificultad, en este caso no porque tuviéramos que probar nada como cineastas, especialmente Jota, sino porque el nivel de riesgo que una producción independiente de ese tamaño, insisto, en castellano sin actores conocidos, tiene ahora en el mercado cinematográfico mundial, hace que sea prácticamente imposible de financiar. Y ahí, pues estas cosas que ocurren después de casi 12 años con el proyecto, pensando cómo hacerlo, si hacerlo, cómo, con quién, pues nosotros lo desarrollamos de manera independiente con Telecinco, que había sido nuestro socio en Lo Imposible. En un momento de se alinean los astros, Netflix de repente se interesó muchísimo por el proyecto y lo hizo posible. No lo hubiéramos podido hacer como lo hemos hecho sin ellos. Bueno, lo que habla muy bien de J. Bayona, de su posicionamiento en la industria, porque él, quiero decir, no debe ser fácil para cualquier otro exigir actores desconocidos y rodaje en castellano, y también, es una producción con un volumen para una industria española bastante grande, para una industria norteamericana a un nivel medio, tampoco excesivo. Pero además tengo entendido que J. Bayona exigió su estreno en salas de exhibición, y luego el formato no se acomodó de manera dócil a la pantalla de televisión, sino que exigió un formato... Mira, qué interesante, ¿eso cómo lo sabes?
Mira que investigador. Porque tienes tus fuentes. Pues, bueno, exigir, a ver, en realidad es consensuar en la vida, o sea, tú puedes exigir lo que quieras, pero si las cosas salen porque te has puesto de acuerdo, mucho más con una plataforma gigante que está pagando la peli, ¿sabes? O sea, que es decir, es un ponerte de acuerdo, pero yo es que solo tengo cosas buenas que decir de Netflix, la verdad, no por esta peli, yo hago muchas cosas, acabamos de estrenar La última noche entremos, la última serie de Oriol Paulo, o sea, trabajamos de manera constante con ellos y la relación es excelente, la verdad. A ver, Netflix hay un pequeño porcentaje de sus proyectos a nivel mundial que los estrenan salas cinematográficas, a Scorsese, a Cuarón, tal. Nosotros estar ahí era para nosotros, esto que se dice en inglés, mandatory, era imprescindible. Entonces, porque somos gente que venimos del cine, venimos de hacer cine para salas que luego ve gente o no, eso también es verdad, pero nosotros en nuestra voluntad y en nuestra manera de pensar en los proyectos pensamos mucho más en las salas o pensamos no mucho más, primero en las salas de cine, porque siempre han acabado en la tele, ¿no? Esto es esencial, pero bueno, pensamos siempre como que hay un primer paso que es la pantalla de cine, entonces siempre estuvo sobre la mesa y fue uno de los elementos no de la negociación sino del acuerdo que efectivamente iría a salas. El tema era que nosotros queríamos un estreno pues que Netflix, un tipo de estreno en salas que Netflix no hace, que es pues estrenar a todo lo que da. Todas las películas de J han funcionado muy bien en salas, en España especialmente, entonces aunque tenía restringidos y se estrenó en toda Latinoamérica, en algunos países europeos, en Estados Unidos y se estrenó en España, hay esta combinación de que son estrenos siempre restringidos que recortan el tiempo habitual de presencia o que se le garantiza a las salas cinematográficas hasta que se ponga o en la plataforma o en la televisión que sea, y hay siempre una tensión entre los exhibidores cinematográficos y la plataforma, de tal manera que no accedes a todos los circuitos que te gustaría. También la propia plataforma no quiere salir con 300, 500, 600 pantallas, no quiere salir en todos los cines a la vez, lo quiere hacer más restringido. Aún así, como somos gente de cine, J especialmente como cineasta, ha sido una cuestión de ahora, una cosa que se hace ahora mucho, que es conectarse mucho con el público en las salas. Los directores hacen todo tipo de encuentros, coloquios, acercamientos en las salas para conectarse con el público e incentivar la asistencia a las salas en un público que sabe que va a ver la película muy próximamente en su tele, si quiere. Entonces, esto J es una cosa que hizo mucho, los actores lo han hecho mucho, tanto aquí como en salas en Latinoamérica. También ha ido de la mano con toda la campaña de los premios tanto nacionales como internacionales, que continuamente ha hecho que hubiera un acercamiento muy grande, pero al final, o sea, todo eso ha ocurrido, pero al final ha sido corto y restringido para lo que a nosotros nos hubiera gustado, largo y abundante para lo que Netflix hace habitualmente. Probablemente en ese intermedio estábamos. Dicho esto, aparte, bueno, y ha tenido un recorrido de espectadores espectacular para el tamaño, para el número de salas y el tamaño de las mismas y el tiempo. Y luego, respecto a La Ventanilla, es verdad, que no sé cómo lo sabes porque no está en público, que Netflix tiene al final, cuando eres tan grande y produces tanto, pues normas tienes que tener. Pues yo tengo menos normas porque tengo 2 hijos, supongo que si tuviera 14 pues sería marcial mi casa, ¿sabes? Pues si no, claro, yo qué sé, pues yo tengo 2, así serían 4 años, pues hacemos lo que podemos, pero producen tanto que tienen normas, no tienen tantas, pero tienen unas cuantas, y una de ellas es el aspect ratio de La Ventanilla, o sea, del formato del frame de la película, como lo ves, porque con esta cosa de que navegas en ese mar inmenso de películas, series, documentales, que es Netflix, y aparte es como un estrobo y cada cosa tiene un tamaño y tal, pues te vuelves un poco loco. Entonces, nosotros lo queríamos hacer en lo que sería Scope, incluso un poco más, 240, porque en realidad J siempre fantasea con hacer
una película desde siempre en IMAX, o sea, así, que todo sea cine, que te metas en la pantalla. Entonces, claro, se va abriendo, no sé si me explico, hasta que llegue, va ahí tal poco a poco. Entonces estará en 2.40. Entonces sí, lo negociamos, y como somos muy pesados, pues al final y a la película le juega muy a bien, tanto en salas, y es verdad que no lo notas cuando lo ves en la plataforma. También es verdad que es que la gente ahora, tenemos unas teles en casa que el otro día a veces vas a salas de cine que dices, ¿sabes? Esto, pero que la gente tiene unas teles muy grandes. Es verdad que la peli ha generado una cosa, uniendo lo del aspect ratio, lo de la ventanilla con las salas, que es que, y esto sí que nos ha vuelto mucho, conocemos a bastante gente, vamos, nos ha vuelto mucho el comentario de gente que había visto la película por primera vez en sus casas y se había ido a verla a un cine para tener la experiencia, ¿no? Que también eso es lo que pretendía, tanto en imagen como en sonido, la peli que fuera un poco inmersiva, como son todas las de Jota. Pues sí, lo habéis logrado claramente. Quería ahora retomar el asunto de la elección de los actores, ¿no? El reparto, que creo que es uno de los grandes puntos fuertes del largometraje, pero que fue un proceso arduo, el de la selección, que duró mucho tiempo, y bueno, que nos contaras un poco eso, cómo se decidieron, de qué nacionalidades, porque creo que la mayoría son argentinos, menos el protagonista, que es uruguayo. Bueno, quizás hay más uruguayos. Agustín de la Corte, que es el que hace de Tintín en Zorro Uruguayo. Agustín es uruguayo, el que hace de Bobby. François es uruguayo también. Pancho, el amigo... Pancho es argentino. La mujer de Metole, Liliana Metole, no, es argentina. La hermana de Susi, Susi Parrado, Alfonsina, es uruguaya. En realidad van como en el porcentaje de la demografía de cada uno de los países. O sea, si tú ves la población de Argentina y la de Uruguay, que Argentina es así y Uruguay es así, demográficamente también es un poco el porcentaje. Sí, es un... No había... No sé si tanto, pero era como difícil sacar un casting tan numeroso solo de Uruguay. Y desde los directores de casting, el equipo de dirección de casting, que era María Laura Berch, que es la coach también interpretativa, Javier Breyer y Jair Said, estuvieron, porque claro, nosotros hemos dado muchas vueltas con esta película mientras pensábamos cómo hacerla o no, el desarrollo, hemos localizado por todo el mundo, hemos hablado de hacer casting, años antes de que Netflix estuviera incorporado, aunque nunca lo acabáramos de ejecutar. Entonces el diseño siempre fue Argentina y Uruguay. Nos pilló la pandemia, o sea, la película se empieza a rodar al final de la pandemia, pero todo el proceso de casting, que llevó prácticamente un año, se hace durante la pandemia prácticamente. Entonces, como, bueno, al final la vida es, para sobrevivir, cualquier inconveniente se tiene que convertir en una ventaja, porque es que si no. Entonces, eso se acabó convirtiendo en una ventaja porque se pudo hacer un proceso de casting online, básicamente, muy grande, en el que continuamente los chicos que estaban, chicos y chicas, pero sobre todo chicos, los que hayáis visto la película, veis que la mayoría del casting masculino estaban en sus casas encerrados, era gente muy joven de 18, 17, 19 años, estaban en su casa encerrados y se preparaban las pruebas y las iban haciendo online. De hecho, hay un vídeo que podéis, que está en internet, que hay un pequeño montaje muy bonito de cómo se enteran de que van a ser ellos, que es online. O sea, es muy gracioso. Entonces están los test de casting, cada uno en su pantalla, con cada uno de los chicos uno a uno, y la pregunta es: ¿prefieres mira, es que me emociono, ¿prefieres ventana o pasillo? Entonces caen, ¿prefieres ventana o pasillo? Es que estás en el avión, es que vas a montarte en el avión. Entonces eso es como eso es bonito. En ese año de casting muy grande, de manera natural, el casting era tanto eso, en Argentina como en Uruguay, se pasaron muchas pruebas, muchas rutas, y las últimas fueron presenciales en pandemia. Fue Jota a Montevideo, a Joseph viajaron, que era una movida. El otro día contaba Matías,
Rical, que hace Roberto Canessa, que es un actor maravilloso argentino, que él casi no se presenta a la prueba final, porque estaba haciendo una serie con pandemia, o sea, cuando ya se rodaba en Buenos Aires, e ir a Montevideo a hacer la prueba presencial y volver suponía 2 semanas de confinamiento. Tenía que ir una semana, o sea, tenía que ir a Montevideo, de Uruguay a Montevideo se va o en un vuelo de 30 minutos o en un barco que tarda 2 horas y media en cruzar el río, o sea, ahí. Entonces tenía que ir y encerrarse 7 días en un hotel, hacer la prueba, volver a Buenos Aires, encerrarse 7 días en un hotel, ir a rodar, era como hostia. O sea, se estaba rodando, entonces estuvo a punto de no hacerla, por eso era así de difícil, pero se hizo una prueba física imprescindible, una prueba presencial, no física, imprescindible, y salió adelante, pero el casting es increíble. Y luego nos los llevamos en plena pospandemia también, pero aún con restricciones, a Barcelona. Estuvieron ensayando juntos 3 meses, vivían en un mismo hotel, vivían como aislados, se contagiaron todos de COVID, empezamos a rodar la película en COVID, pero ellos lo que se han convertido siempre lo decimos, suena un poco tópico, pero es que es verdad, son la sociedad de la nieve del siglo XXI, porque ellos son tan jóvenes, la mayoría no habían visto la nieve, no habían viajado, no habían salido de su país, salían de un año de estar encerrados, porque en Argentina y Uruguay el confinamiento fue mucho más largo que en España, y de repente estaban solos en otro país, con la misma lengua, pero sin sus familias, sin sus amigos. Entonces, claro, se volvieron pues como los chicos, no es lo mismo, pero bueno, se volvieron ese tipo de grupo unido, esa sociedad. Sí, yo creo que se transmite algo, he visto también el making of, y la verdad es que se conforma una comunidad, ¿no?, donde la fraternidad, que es uno de los asuntos fundamentales de la película, creo que ha traspasado el rodaje y les ha llegado a ellos, ¿no? Y creo que además, porque J. Bayona comenta que no solo buscabais similitudes físicas, sino que ciertas afinidades por lo que conocíais, por los relatos, por los que han sobrevivido. No obstante, yo también quería hacer una parada en la exigencia física para estos chicos, porque creo que les acompañó un nutricionista por una parte, un entrenador físico, porque las condiciones fueron tan duras, y luego, como el rodaje se planteó cronológicamente, tuvieron que adelgazar, ¿no? Padecieron un proceso de adelgazamiento. Era todo, o sea, realmente el proyecto era muy difícil de diseñar, mucho, porque realmente había varias condiciones esenciales. Una era la nieve natural, teniendo en cuenta que no solo podías depender de la nieve natural para llevarlo a cabo. Otro es, al final es contraproducente, porque cuanto más nieve, más alto en la montaña, cuanto más alto en la montaña, menos gente puedes subir, o sea, va bajando el número de equipo que puedes subir cuanto más alto quieres ir. El cambio climático, cada vez nieva más tarde, nieva menos. Entonces, decidir dónde hacerlo fue uno de los primeros pasos, que fue esencial. Al final nos decantamos por España, siempre intentamos hacerlo en los rodajes cuando podemos aquí con nuestros equipos, no solo por un romanticismo, sino porque realmente nuestros equipos son increíbles. En España se trabaja de una manera brutal desde un punto de vista de calidad, de entrega y de implicación. Entonces eso es esencial en un proyecto tan ambicioso. Nos fuimos a la montaña, que había más al sur, con más horas de sol, más accesible y más sencilla, que es Sierra Nevada, porque está al lado de una estación de esquí, tiene un parque natural, tiene sitio alrededor para que vivan 200 personas, todo esto. Una vez solucionado esto, era ¿qué orden haces? Porque la película empieza con unos chicos sanos y saludables que se meten vestidos de primavera en un avión para ir de Montevideo a Chile, que es cruzar por encima de los Andes, es un vuelo de 1 hora y cuarto, y tienes que rodar toda su degradación, su pérdida de peso, hasta que se les rescata y acabar hasta que se rescata y vuelven a sus casas. Teniendo en cuenta que hay un prólogo de la película que ahora tiene un tamaño, hay muchas secuencias rodadas que no están en el montaje final, donde hay una normalidad de ellos con sus familiares en sus vidas, donde están. Entonces, ¿cuál era el orden? Empezabas con ellos e iban
y parabas el rodaje, perdían peso lo suficiente para hacer toda la parte de la montaña, pero era imposible cuadrar esos tiempos con los tiempos de producción que necesitábamos, con el presupuesto y con los tiempos de la montaña y de la nieve. Entonces, el diseño que hicimos al final fue... y necesitábamos que fuera cronológico en toda la parte importante de la montaña porque iban perdiendo peso a tiempo real. Entonces, lo que hicimos fue, empezamos con... les hicimos engordar para que la pérdida de peso fuera más notable. Empezamos en la montaña en la que iban perdiendo peso de manera gradual. En la pantalla está y lo vas viendo, porque en el rodaje de casi 13 semanas que hicimos en Sierra Nevada, ellos van perdiendo peso, supervisados obviamente por nutricionistas deportivos. Es el equipo que se ocupó, una parte del equipo que se ocupó de Antonio de la Torre en Gordos, por ejemplo. Antonio, que es un actor andaluz muy conocido por implicarse mucho, no solo emocional sino físicamente, en sus personajes. Esto lo había hecho, es amigo, y le pedimos consejo y buscamos unos nutricionistas deportivos que tienen una clínica en Córdoba, que les iban supervisando, les pesaban, era como si estuvieran en una selección o fuera, más que una selección de un deporte, yo creo que eran más como gimnastas rítmicas, ¿sabes? Esta cosa de tal, o como modelos de Victoria's Secret, como seguidos de manera, vigilando su alimentación con todas las consecuencias que eso tiene, porque vivían en una estación de esquí, vivíamos todos de manera muy concentrados. Estábamos en los tiempos post-COVID donde solamente nos relacionábamos los unos con los otros. Pérdida de peso, al final hay una cuestión gratificante con la comida, con tomarte algo, con salir, no podían hacer nada de eso porque estaban en un régimen muy estricto. Entonces, con unos papeles tan dramáticos, o sea, la implicación física te llevaba a una implicación emocional, la implicación emocional te llevaba a no tener una recompensa física. O sea, es un rodaje muy muy duro para los chicos en su pérdida de peso. Luego paramos, tuvieron que ganar peso en un par de meses para hacer la parte anterior a la parte de la montaña, o sea, lo que sería el prólogo de la película. Hicimos la montaña, nos fuimos con ellos a hacer el final de la película a Montevideo, la llegada al hospital y todas las secuencias de finales en el hospital donde estaban absolutamente demacrados. Paramos, tuvieron que engordar, hicimos el prólogo de la película, paramos e hicimos el accidente. Entonces, para ellos ha sido, bueno, pues esto que siempre te cuentan, ¿no? Pues da igual. Robert De Niro en Toro Salvaje hizo no sé qué. Pues imaginaos eso con 40 personas, con 40 actores, eran 45 los del avión, pero la pérdida de peso más grande la hacen 26, que van, desgraciadamente, pues unos mueren en la luz, otros tal. Era muy tremendo. Y luego, al rodar cronológicamente en la montaña, aparte de todas estas restricciones, que no podían tener casi visitas de sus familiares porque les pasaba lo mismo, tenían que venir, estar en cuarentena, lo que venían, estaban en cuarentena, estaban con ellos, se volvían a ir, ya prácticamente no los habían visto, estaban solos en grupo con nosotros, pero no dejaban de ser gente muy joven, expuestos a un rodaje con unas inclemencias brutales, al frío, a subir a la montaña, tal, todo en todo lo emocional y en toda esa curva que tenían que en la que tenían que implicarse. Encima, como rodábamos cronológicamente, sus amigos iban muriendo y se iban yendo. No sabéis el duelo que era en cada día de rodaje. O sea, cuando rodamos el adulto, es que fue horrible, porque de repente 8 se iban. Entonces llevaban juntos desde septiembre, porque no volvieron en Navidad a casa, y estábamos en marzo y de repente... Es que vamos, el otro día lo contaba el Blas Polidori, que hace de Coco, que es uno alto con el pelo rizado, el que escribe la carta, el que muere en la luz. El día después de la luz fue una semana de rodaje, pero el día que se confirmaba que 8 se iban fue un día de duelo y un día de rodaje dolorosísimo y extrañísimo, porque se iban, por supuesto no pretendo igualarlo a que se hubieran muerto, de repente se iban y llevaban 6 meses juntos. Fue un rodaje muy cargado de un montón de peso emocional y mira que hemos hecho esto más veces, pero para los actores fue una experiencia muy fuerte porque es que son gente muy joven. Has comentado la secuencia del accidente y bueno, que quería unirla a la de la avalancha porque me parece cinematográficamente, desde el punto de vista técnico, de lo más complicado y de lo más destacable por
por la calidad y por lo inmersivo de la experiencia, tanto en pantalla grande como en pequeña, ¿no? Hay una manera de rodar que transmite la veracidad de lo que estamos viendo, ¿no? Si nos puedes aclarar un poco cómo se resolvieron esas dificultades que tuvieron que aparecer, A ver, en los rodajes con Jota siempre aprendemos a hacer algo técnicamente, porque muchas veces no tenemos que inventar. O sea, yo ahora sé hacer un tsunami, pero no teníamos ni idea. O sea, hacer una riada, pero no teníamos. Estas dos secuencias, siempre hay algo que dejamos porque requiere. En Imposible fueron. Lo primero que rodamos fue la riada, con Naomi Tom en el agua, que fueron 5 semanas. Y casi lo último, antes de las Picornell, pero pegado a eso, fue el tsunami, porque tiene una complejidad técnica tan grande que implican casi tratarlas como películas independientes. En este caso, el alud no podía ser así, por esta cronología de rodaje de la que hablábamos, y porque realmente el alud fue mucho más sensorial que técnicamente muy complejo. Es verdad que nosotros en Sierra Nevada teníamos 3 fuselajes, uno a 3.000 metros arriba en la montaña, en el linde, o sea, limitando con el parque natural al final de la estación de esquí, al que solo podíamos subir, lo que os decía de la limitación del número en retracts, que lo que no se ve son quitanieves gigantescos que habíamos adecuado para subir a equipo, y teníamos 4, entonces teníamos que subir, y solo se podía subir así, o esquiando si habías ganado una medalla de oro en una olimpiada o algo, ¿sabes? Pero esto no era nuestro caso. Teníamos a la campeona de España, a una de las campeonas de España y campeona andaluza, estaban en equipos de producción y se bajaban las tarjetas, una pasada verlo bajar. Era como estábamos todos los demás, no sabíamos esquiar apenas ahí haciendo cuña. Entonces era como esto, teníamos ese, teníamos en los que conozcáis Sierra Nevada, en uno de los accesos a pie de remonte, a los remontes laterales, en un parking que hay al lado de Prado Llano, montamos un plato que no sabíamos que existía tampoco esa fórmula, lo llamamos una nave efímera. Son naves temporales enormes que normalmente se usan en la Fórmula 1. Entonces se monta como una especie de plató, en este caso para nosotros era un plató, una nave gigantesca que se insonoriza como se puede. Entonces ahí habíamos montado un fuselaje que lo nutríamos de nieve, una mezcla de nieve real y nieve artificial, con unos fondos de pantallas LEDs donde rodamos las noches, porque no podíamos rodar por la noche arriba en la montaña, y algunas secuencias muy complicadas como la luz, porque era inmanejable si no. Y luego teníamos en un olivar al lado de Granada, un olivar maravilloso, habíamos montado lo que se llama un backlot, un plato exterior donde teníamos un tercer fuselaje, cuyo diseño lo usamos para muchísimas cosas de segunda unidad, para cosas, pero cuyo diseño fundamental estaba hecho sobre una plataforma que podía elevar y descender un fuselaje para la salida de la luz. Porque cuando salen de la luz, os acordáis que van a ir saliendo y van a ir saliendo todos, pues esa salida en la que el fuselaje está muy enterrado, y eso es una mezcla también de nieve artificial y de nieve real, pero sobre todo de nieve artificial, era imposible de hacerlo ni en el sitio real ni en el plató. Y curiosamente de la luz, que está hecho no como una película en sí, sino está muy 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 fragmentado, pero y luego la salida por el tubo que ellos hacen es un pequeño decorado aparte que hicimos en el plató de Prado Llano en exteriores, pero realmente, aunque no lo parezca, está ultra fragmentado en la luz y está rodado prácticamente entero, la parte de dentro, tanto el primer como el segundo a luz, en la nave de Prado Llano. No hay nada en la montaña de ahí, que parece lo más realista de montaña, es lo que menos. Y el accidente es una película en sí misma. O sea, claro, el accidente sí que responde a esos rodajes, porque en este rodaje Jota, que siempre ha sido un director muy comprometido con previsualizar las películas que quería hacer para técnicamente llegar a todos los retos emocionales. En esta película ha querido ser muy libre en cuanto a la planificación. También es verdad que es una película con un decorado, por mucho que tuviéramos 3, mayormente el 80% de la película ocurre en un decorado, y tenía como inconveniente, no como inconveniente, como reto, que todo el rato hay muchísimos actores en el plano, que es una cosa muy poco habitual. O sea, realmente había una media de 25 o 26 actores
en la mayoría de los días de rodaje del fuselaje. Eso es una cantidad de actores con los que no se rueda. Yo no sé si llegaremos a hacer una película nunca más en la vida, no sé, pues si hacemos una versión de Chorus Line o algo, donde haya tanta gente todo el rato, tantos actores, tantos personajes con tanta importancia en la pantalla. Entonces él quería ser muy libre, rodar con varias cámaras, pero ser muy libre a la hora de la planificación, ir a la esencia interpretativa y provocar que ocurrieran cosas de verdad entre los chicos para que quedaran plasmados en la pantalla. Digamos que el único fragmento de la película que responde a ese modo anterior que habíamos tenido en proyectos anteriores con J, ese o sea, hacer un animatic que es dibujar en 2 o 3D exactamente la secuencia como te la imaginas, desglosar plano a plano y desglosar sus necesidades técnicas, no solo las interpretativas, que por supuesto las técnicas, qué requerimientos técnicos de movimiento de cámaras, qué ángulos, qué ópticas, qué todo necesitas, qué tipo de efectos especiales para moverlo, eso lo hicimos con Accidente. De hecho, el equipo del Accidente, una parte es el equipo de la película y otro no, es un equipo renovado, pero se preparó, lo hicimos en los platos de Netflix en Tres Cantos, que muy en nuestra línea. Cuando empezamos la película están en construcción y ya cuando llegamos a rodar Accidente ya estaban hechos, ya podíamos ir, y entonces cogimos uno de los platos más grandes, hicimos una réplica de un fuselaje, en este caso previo a la rotura, el fuselaje principal, aunque teníamos uno de los fuselajes rotos fuera porque hicimos algunos planos adicionales, etcétera, porque ya habíamos avanzado con el montaje de la película, y ahí sí que sabíamos exactamente lo que íbamos a rodar, cómo estaba preparado cada plano técnicamente. Luego, como siempre, a Félix Vergés, uno de los supervisores de Visual Effects, con Laura Pedro y a J, se les ocurrió poner como no sé cuántas GoPros dentro del fuselaje con los movimientos, y por supuesto hay muchos planos ahí de eso, pero sí que había un diseño y es que es un rodaje imposible, no hay un montón de planos, o sea, el I+D que lleva a entender desde el principio. J quería lo que llamábamos el efecto acordeón, que es por la inercia del frenazo, la velocidad con la distancia con el peso, con la inercia del frenazo, se espachurraron, que realmente es la causa fundamental por la que mueren, porque el avión no pudo superar la montaña, pero tuvo un crash más o menos controlado. La cola salió volando, pero sobre la panza bajó hasta que se paró en un lago helado, que es en el Valle de las Lágrimas, donde estaba. Pero el problema fue que en el frenazo, eran unos aviones de aquellos, es que son muy jóvenes la mayoría, pero que era todo metálico, y entonces todas las sillas se aplastaron hacia adelante, y la gente que se hirió y murió, aparte de los de la cola que salieron volando, fue básicamente por el aplastamiento. Hacer eso era uno de los retos técnicos más grandes. Hay un plano que no sé si recordáis, que es que dos de las sillas parten un tobillo. Eso era como, ¿y cómo lo hacemos? Y es de verdad, y dummies no pueden ser, el tobillo no es el tobillo de nadie, ¿vale? Es un dummy. No ha habido ningún tobillo dañado en esta película, pero sí que realmente era muy muy complicado, y dar esa sensación de verdad cuando encima, claro, como espectadores, es que lo hemos visto un poco todo ya. O sea, que quiero decir, que hacer una secuencia de acción es más, no digo que sea más fácil, pero hacer una secuencia que emocionalmente te lleve a otro sitio es un sitio de competencia. Pues que claro, una secuencia puramente de acción como esta, que es puramente de acción, hacer algo que fuera memorable, y luego, por la comparación con Viven, aunque no nos hemos comparado, es una película del 83, estábamos en 2022 en ese momento, pero el Accidente de Viven sigue siendo bastante top, os diré. Entonces, claro, como coño, ahora tenemos que, y sobre todo para aquel momento. Entonces, bueno, fue realmente pues diseñarlo mucho y trabajarlo mucho. Estamos muy contentos con el resultado, y los chicos se lo pasaron, claro, después de tanto sufrimiento. Era como el dragón Khan aquello, súbete, no, sal volando, muy divertido. Cambiando totalmente de registro, quisiera centrarme ahora en el tratamiento de uno de los aspectos más controvertidos, el más controversial que hay, que es
el asunto del canibalismo, ¿no? Me parece que está tratado con antropofagia, ¿no? Sí, un tratamiento respetuoso y muy discreto. De hecho, es casi religioso desde mi punto de vista subjetivo, casi que se produce una especie de eucaristía entre ellos. Bueno, es que ellos, a ver, claro, esto era un tema, siempre lo ha sido, porque en realidad la historia nunca ha ido de la antropofagia o del canibalismo, pero si no hubiera ocurrido no hubiera trascendido de esta misma manera. Bueno, es que si no hubiera ocurrido no existiría, porque no hubieran sobrevivido durante 71 días, era imposible, porque en el Valle de las Lágrimas, un sitio al que hemos ido, a una hora, con el deshielo, el calentamiento climático, que es verdad, todo sigue siendo un sitio incompatible con la vida, porque no hay nada que comer, no hay animales que cazar, no hay frutos que nazcan ni siquiera espontáneamente, no hay nada. Es un sitio que está casi a 5.000 metros y no tiene las condiciones casi necesarias para la vida. Pero era un tema delicado, porque tenía que estar presente, porque también lo está en la Sociedad de la Nieve, en el libro, o sea, se habla de ello. Sí que es verdad que ellos, no hemos hablado de los supervivientes ni de los que no volvieron, pero que realmente es un grupo humano increíble, y desde el principio es un tema que hemos hablado con ellos, porque a ellos aún ahora sigue siendo una piedra angular del relato. De hecho, está muy dentro de lo que has dicho de la Eucaristía, porque Pancho, el amigo que convence a Numa para ir, que imaginaos, ¿no? Has convencido a tu amigo para ir, tu amigo acaba muriendo de estrés, uno muere, sale volando en la cola, pero es uno que quería ir, pero tu amigo no quería ir y tú le acabas convenciendo, le chantajeas, o sea, cuenta que hay en el bar en la que le dices su último viaje, eso es verdad. O sea, le chantajeas emocionalmente para que vaya, y se muere. Un nivel de sufrimiento enorme, ¿no? Porque realmente Numa es el último muerto. El siguiente iba a ser Coche, pero es el último, y es el que les decide a Canessa a salir, porque Nando hubiera salido, vamos, hacía mucho tiempo, pero solo no, porque no quería morir. Pero sí que existía esto. Pues Pancho, que es alguien que después ha hablado muy poco, no ha escrito un libro, no es conferenciante, no habla prácticamente del suceso. Nosotros les conocemos a todos y es muy cercano, pero él siempre ha mantenido. En la rueda de prensa que dieron, hay dos momentos clave cuando ellos salen de la montaña. Uno, cuando encuentran a Canessa, cuando Canessa y Nando se encuentran con el arriero, y viene el arriero, lo comunica a la comandancia en Chile, se sabe que les ha encontrado, y se presenta un ejército de periodistas, eso es verdad, ahí, y les entrevistan. Ahí ya les preguntan cómo han sobrevivido, entonces ahí ellos deciden no contarlo, pero hay una rueda de prensa cuando vuelven a Uruguay, una rueda de prensa llena de periodistas de todo el mundo, porque es un milagro. O sea, esto ahora se llama la Sociedad de la Nieve, pero esto se llamó el Milagro de los Andes mucho tiempo, el milagro. Un milagro, o sea, no podían estar vivos, habían caído el 13 de octubre, era el 23 de diciembre, era imposible que estuvieran vivos. Nunca ha subido nadie de un accidente aéreo en los Andes, nunca, ni ahora, creo que son los únicos. Entonces, y son los únicos y son un montón, o sea, son 16, o sea, entonces Pancho coge la palabra y cuenta y habla y hace un símil con la Eucaristía, con el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, ¿verdad? Y lo explica desde el acto de la comunión. Efectivamente, ellos eran todos de formación católica. Uruguay, bueno, en 1972 creo que toda Latinoamérica, incluyendo España, tenía una profunda raíz católica. Ahora mismo lo siguen teniendo, pero ellos encima eran una parte muy importante de un colegio religioso del Estela Maris, o sea, eran de familias religiosas, iban a misa, unos eran más creyentes, otros menos, pero todos te dicen que la espiritualidad y la conexión religiosa, cada uno a su manera, fue también una ayuda individual y colectiva en la montaña, pero sí que hicieron esa apología. Volviendo ellos, ahí entiendes muy bien los roles que en esa sociedad que se genera en la montaña ejercieron cada uno. Los primos Strauss, que eran Daniel Fernández, Adolfo Fito Strauss y Eduardo Strauss, que están los tres vivos,
y son 3 tipazos, deciden llevar ellos a cabo la misión de cortar los cuerpos y repartir la carne, porque hay una cosa como muy importante en el pacto entre ellos, que es cuando estás comiendo cada día no saber a quién te estás comiendo, porque muchos se conocían y eran amigos. Entonces, aparte de lo que tiene como tabú la antropofagia, que he visto desde nuestros días, que no es una sociedad más individualista y con una caída de tabús más grande, hay una perspectiva donde creo que te da una impresión muy grande. En aquel momento es que era pecado, además, o sea, quiero decir, si tú eras católico, que fuera pecado, o sea, tú creías que tus acciones te tenían que llevar a un destino final una vez que hubieras muerto, o sea, era todo muy difícil con que se mezcle, que es que salían a quien conoces y a quien quieres, que te ha penado terriblemente su muerte, que te sientes la desolación, que piensas en sus familias, en los amigos comunes, en su novia, en sus hijos, y que además, entonces, ellos que algunos de los 16 supervivientes, ahora 14, porque se murió primero Javier Metol y el año pasado Coche Iriciarte, que afortunadamente llegó a ver la película, algunos han escrito varios libros, otros uno, algunos son conferenciantes al nivel de Obama, Nando Parrado, que es uno de los mayores conferenciantes del mundo, unos son eminencias en cardiología mundial como Roberto Canessa, que da charlas también. Todos tienen un discurso, algunos en la intimidad, otros como Bob y François nunca han hablado, pero si hay un pacto es que no un tabú. Ellos hablan de la antropofagia, pero lo que nunca se dice es ni qué cuerpos se comieron, ni qué cuerpos no se comieron, ni qué familiares, ni qué no sé qué. Sí que hay como una construcción del relato, pero a esa parte pertenece a la intimidad de la sociedad de la nieve. Entonces, nosotros a la hora de enfrentarnos, y Jota a la hora de enfrentarse a cómo trabajar con esto, sí que hay una parte que se rodó, hay una parte que está enrodada y luego sentimos, pero no por autocensura en absoluto, es que sentimos que la historia, que el espectador, que la construcción estaba hecha de una manera suficientemente dramática para que el espectador no necesitara de una manera muy evidente ver pues cómo se cortaba un cuerpo o cómo se repartía, pero si os fijáis sí que hay planos durante la película, sí que están los Strauss al fondo, sí que hay un reparto, sí que hay unos trozos de carne puestos al sol sobre una parte del fuselaje, sí que está presente, pero en realidad es que la película no va de eso, pero es algo que había que contar, sin duda. Evidentemente, yo creo que al final, como comentaba antes, creo que era el asunto de la confraternización de una comunidad que se crea en unas condiciones extremas, y bueno, era una de las circunstancias que llevan a eso, ¿no? Quería, un poco retomando algo de lo que acabas de narrar, la relación con los supervivientes reales cuando vieron la película, porque os he leído, o no sé si lo he visto en algún documental, que se produjo una parte de sanación, había todavía una pequeña separación, porque no se terminó de digerir bien No, totalmente. Esto es, a ver, hay una herida o brecha que se produce de una manera, o sea, de ese vuelo es el inicio, o sea, esto parte de el equipo de rugby de los All Christians, que son mayormente algunos alumnos, pero casi todos exalumnos del colegio Estela Maris, que tiene un equipo de rugby, que no es solo, pero el contratar ese vuelo charter para ir a Santiago de Chile para jugar con un equipo con el que están hermanados, parte de los All Christians, del equipo de los All Christians. Ese equipo de exalumnos de ese colegio, que es un colegio esencial en Uruguay, concretamente en Montevideo, es de un barrio que se llama Carrasco, de donde son la mayoría de los chicos, que es un barrio de clase media alta. Entonces, Uruguay es un sitio muy pequeño. La población total de Uruguay igual ahora son 3,5 millones de habitantes, del país entero, de lo cual la mitad viven en Montevideo, aproximadamente. Si tú lo trasladas a ciudades más pequeñas, por barrios, por colegios, por familias, por tal, realmente están súper interconectados. De hecho,
muchos de los supervivientes y de los no supervivientes no es que tengan relaciones directas familiares, sino tienen relaciones políticas, un hijo y una hija casados, un primo no sé qué, uno con la hermana de no sé quién, o sea, es Roberto Canessa está casado con Laura Canessa, que sale en la película. Roy Harley está casado con la hermana de la mujer, o sea, son cuñados. Roy Canessa, eso pasa todo el rato, porque es un entorno, no es que sea endogámico, es un sitio pequeño donde pues la gente pues se conoce de, entonces eso. También en ese vuelo charter para rellenarlo había gente que no les conocía, había gente que lo había cogido porque era un vuelo muy barato para ir a Santiago de Chile, por otros motivos, pero el gran grueso era gente que por una razón o por otra se conocía. Nosotros, aunque llevábamos muchos años metidos en la historia, yo, y hablo de mí a nivel personal, yo hasta que no me senté con Estela Pérez del Castillo y con Claudia Pérez del Castillo, que son dos hermanas de Marcelo, el capitán del equipo, el que es como el líder que les pide que no coman porque les van a venir a buscar hasta que escuchan en la radio que les han dejado de buscar, entonces les pide que coman y que mueren en la luz, y que era una persona muy referencial para los que eran equipo de rugbyers. Su madre, con las madres de los otros chicos que no volvieron, fundaron una especie, entonces no se llamaba ONG, como una obra de caridad que se llamaba Biblioteca Nuestros Hijos. Biblioteca Nuestros Hijos la montan en Montevideo para ayudar a chicos sin recursos, a estudiar, a ir al colegio, a que tengan material escolar, libros, etcétera. Y lo montan en realidad para pasar el duelo juntas. Yo, claro, la historia está contada de manera, el altavoz más grande ha sido para los que sobrevivieron, lógicamente, para los 16 supervivientes. Entonces, tú cuando haces la línea era como el 13 de octubre, es un día de luto porque se cae el avión, y el 23 de diciembre es un día de júbilo porque aparecen en la lectura de esa lista que hacen por la radio, que hace Carlos Páez, el padre de Carlitos Páez, en esa, que por cierto se equivocan en un nombre porque está mal, y llegan a Chile a por ellos, la familia de uno que no está vivo, que no, que si queréis saber cuál es, os tenéis que leer La Sociedad de la Nieve. Entonces es un día de doble luto para los familiares de los que no vuelven. En esa lectura, esa especie de lotería de la vida que es esa lectura, el tuyo ha sobrevivido, el tuyo ha muerto, iban 45 personas en ese avión y salen 16, o sea, hay 29 que no salen de la montaña, entre ellos la madre y la hermana de Nando Parrado, que es una de sus motivaciones máximas para salir de esa montaña, es no quedarse y no tener que cometer antropofagia con los cuerpos de su madre y su hermana, que es un motor muy grande, ¿no? Pero que en todo eso, en toda esta realidad, cuando vuelven, por supuesto que son celebrados por todo el mundo, pero hay mucha gente que ha perdido a los suyos. Cuando se conoce qué es lo que ha ocurrido, la antropofagia por un lado, qué es lo que ha pasado, en realidad ellos no cuentan mucho lo que ha pasado, hay como un discurso común, un relato, se dicen tantas barbaridades porque pasan de héroes a villanos, pasan del milagro de los Andes a caníbales horrorosos en la prensa mundial. Y entonces ellos salen de la montaña en Navidad y en enero y en febrero están dando entrevistas, o sea, hay una especie de sanedrín de padres del colegio y de padres de ellos, tanto los que volvieron como los que no, que deciden buscar un escritor y que se escriba un libro para que ellos cuenten su versión, para callar la rumorología mundial, porque es un hecho, es un hito, está el Titanic, o sea, quiero decir, es que no hay tantas cosas de este porte que haya supervivientes. Entonces no hay una construcción del relato, hay un relato ni siquiera pactado, está en pleno shock postraumático. Sus declaraciones para el libro se hacen de enero a abril del 73, imaginaos, es que acaban de volver, es tremendo, pero lo hacen, se escribe el libro, se habla sobre todo, pero
se va quedando luego con el paso de los años, cada uno lo supera a su manera, pues unos se van a las drogas como Carlitos Paet y luego se rehabilita, pues Lando Parrado se hace conductor de coches de Fórmula 1, luego un productor tal, Canesa sigue medicina y se hace cardiólogo, Cervino es filántropo, Bobby se vuelve al campo y cría vacas, pues cada uno sigue con su vida como puede y gestionando esto como puede, pero las familias de los que no vuelven se quedan con, pues imaginaos los hijos de los Metol, que tenían 4 hijos y mueren vuelve Javier, perdóname, pero Liliana se queda, la niña más mayor tenía 6 años o 7. O sea, es todo, hay una pareja que muere y que sus hijos se quedan, hay toda esta cosa del dolor, de cómo se habla, pero no la exaltación, la alegría de que hayan vuelto, pero el dolor de lo que tal. Y pues lo que ocurre en las familias, todos tenéis familias, pues está de lo que se habla y de lo que no se habla, que es muchas veces más. Entonces se deja de hablar de cosas, pero quedan unas heridas de dolor construidas porque mucha gente, la familia Pérez del Castillo, las hijas Estelita y tal, que hasta ese día estábamos con ellas nunca habían visto nada. Hay muchas familias de los que no volvieron, que no leyeron Viven, no vieron la película, no han querido nunca ver material documentales, nada, no han querido leer ninguno de los libros de supervivientes, no han querido escuchar nada, que han vuelto a por los cadáveres de sus hijos, que han hecho sus duelos. Entonces todo esto culmina, esa brecha silenciosa pero constante que hay no entre todo el mundo, pero por ejemplo Álvaro Mangino, su cuñado, o sea, pues ahí ya, pues, su cuñado es el hermano, ahora me acordaré, uno de los que no vuelven. Nunca habían hablado de esto. No hablabas de esto porque el dolor era superior y las preguntas, y qué iban a preguntar, y qué había pasado, y cómo había... Entonces se adopta una narrativa estándar y un silencio, luego hay casos particulares, y se va creando una brecha en una sociedad muy próxima y muy cercana, no entre todo el mundo, pero de lo que pues de lo que no se habla, de lo que no se habla. Y entonces, cuando nosotros les enseñamos el corte de la película, que no estaba terminada, primero la vio Coche y Liciarte porque tenía un cáncer terminal con Pablo Bierzi, fue J a enseñársela, luego hicimos un pase con los supervivientes, que fue tremendo, solo los supervivientes y nosotros, Belén, J y yo y Pablo Bierzi, y cuando ya teníamos terminada la película, antes de que fuera a Venecia, antes de enseñársela a nadie, la teníamos que enseñar en Montevideo, no hacer un estreno, enseñársela a ellos. Y Gustavo Cervino tuvo una idea brutal, porque íbamos a hacer 2 pases, uno de supervivientes y uno con los familiares de los que no volvieron. Y Gustavo dijo, hay que hacerlo con todos a la vez, va a doler, pero es que hay que hacerlo con todos a la vez. Es que es una cosa, yo es una de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida, y tengo la suerte de haber vivido muchas. Entonces llenamos una sala de cine pues con los supervivientes, sus familias, las familias de los que no volvieron, que es lo que os digo, hay muchas parejas ahí mezcladas, muchos exnovios, exnovias, mucha manganga social tal, y fue increíble, fue un pase increíble, y ahí esos dos mundos se unieron, sobre todo porque lo que ocurrió fue que muchos de los familiares de los relacionados con los que no volvieron no sabían qué había pasado, o fuera del relato estándar o ni siquiera dentro del relato estándar. La película, lo que más tiene la película es un rigor brutal de construcción de lo que ocurrió. O sea, ha sido un continuo de llamadas, videollamadas, reuniones, buscando cada dato, contrastándolo entre todos, algo que no estaba contrastado y que solo estaba en el discurso de uno no valía, haciéndoles escarbar en su propia memoria, sacándoles del relato estándar o aceptado. Esto que pasó aquí, cómo se sintieron, qué hizo este, qué hizo aquel, de tal manera que cuando primero lo vimos solo con los supervivientes, lo que más definió al shock es como haber vuelto a la montaña, o sea, de impacto. Y para todos los que no sabían, y también los familiares de los que vieron, porque muchos de ellos, pues Daniel Fernández no ha hablado en su casa de lo que pasó en la montaña hasta hace muy poco, Fito tampoco, por ejemplo, o sea, de repente ahora se han abierto, ha supuesto para los que sobrevivieron a abrirse a sus familias, y que muchos de sus familiares, sus hijos, que eran familiares directos, sus hijos, sus mujeres, entendieran por lo que pasaron, pero sobre todo dos cosas: que los familiares de los que no volvieron entendieran lo que había pasado, uno, y dos, vieran cómo había
muerto, o sea, entender qué había pasado en el grupo y qué había pasado con las circunstancias y cómo habían muerto los hijos. Es que ahora no me acuerdo. Algunos de los hijos los como en accidente, como claro, ahora entiendo lo que es entender el alud. Para los que no lo leen es esencial entender que es que las dos causas de muerte en esa montaña fueron accidentales. Primero fue el primero es el accidente, que es el azar, dónde ibas sentado te hace sobrevivir o no. Si vas muy adelante te aplastan, si vas muy atrás sales volando con la cola. De repente había algunos que se acaban de cambiar. Nando se acaba de cambiar con su mejor amigo de asiento, sobrevive, su mejor amigo se muere. ¿Por qué? Pues por el azar, tal cual. Y luego la segunda causa de muerte mayor son los dos aludes, uno tras otro. Y eso les hace morir, porque los siguientes muertos vienen con el deshielo y con la aparición de enfermedades, pero los siguientes muertos estaban enfermos ya y con el deshielo mueren, que son Arturo el Vasco y Numa. Y no muere nadie más, o sea, aparte de porque la carne aparte se estaba pudriendo por el deshielo. Entonces, pero entender que no es que nadie pensara que nadie había matado a nadie, no es eso, pero entender que fue el azar, que fue el destino, que fue lo que pasó, ha ayudado a sanar muchísimo. Y que las familias de los no supervivientes, que siempre les han visto a los supervivientes como los afortunados, vean lo duro y lo horrible y lo difícil que fue sobrevivir esos 72 días, ha ayudado muchísimo a, bueno, pues a regenerar. Ahora la sociedad de la nieve son todos, vuelven a ser las 45 personas que había, pero no hablo solo de los de el hijo, me acuerdo, fue súper emocionante hablar con el hijo de Rocco, el mecánico, que luego aparte en la película anterior pues era una película más estándar, entonces había personajes más demonizados o que eran malos, otros no salían, tal. Aquí ha habido un esfuerzo brutal porque las 45 personas que iban en ese avión están representadas. Bueno, está bien terminar aquí con la trascendencia que puede llegar a tener una película, más allá del mensaje contenido, sino que tiene una serie de consecuencias, en este caso bastante gratas. Y hay un torrente de información que nos está aportando Sandra y hay otro torrente de preguntas que yo tengo por aquí y en mi cabeza, pero que me están señalando que no puedo hacer. No sé si hay tiempo para una pregunta cortita, breve del público, pero algo muy rápido y muy concreto porque nos tenemos que marchar y dejar paso a otra actividad. ¿Alguien del público quiere comentar algo? Pues aprovecho la duda que se produce para agradecer la generosidad de Sandra por contarnos los aspectos técnicos y humanos del rodaje de esta superproducción no por el tamaño, sino por todo lo que ha significado para el cine español, y a vosotros por vuestra asistencia y nada más, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.